En la noche de hoy me encuentro con la psicóloga María Odalinda Rojas, quien me va a colaborar con la entrevista del rol del psicólogo en el contexto familiar. Como ya hablé con ella, esta entrevista es con fines plenamente educativos, donde ella ya me firmó el consentimiento informado. Muy buenas noches, psicóloga María Odalinda, ¿cómo está? Buenas noches, Nidia. Gracias por la invitación. Yo me encuentro muy bien, gracias a Dios. Me presento, mi nombre es María Dalinda Rojas Ayala. Soy psicóloga, egresada de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, especialista en Pedagogía de los Derechos Humanos de la misma universidad. Actualmente laboro en la Gobernación de Boyacá, en la Secretaría de Integración Social, exactamente en la Dirección de Familia, Infancia, Adolescencia y Adulto Mayor. Mi experiencia ha sido o ha estado relacionada generalmente en el ámbito en el ámbito familiar o en el ámbito del contacto con familias. Y pues estoy dispuesta a colaborar en lo que sea necesario para este ejercicio educativo. Muchas gracias. Gracias a usted, psicóloga. Usted es tan amable y me colabora con las siguientes preguntas. Claro que Eh, sí. bueno, gracias. Desde su formación o experiencia, ¿cuál es el rol del psicólogo en este contexto familiar? Uh-huh. Bueno, desde mi experiencia, eh, podría decirles que, o desde dos puntos, podría enfocarlo en dos puntos. Uno, que es el acercamiento pues directo con la comunidad, y el otro es desde donde me encuentro en este momento, desde donde estoy laborando, que es donde, digamos, se implementan las políticas públicas, por ejemplo, en este caso especial, la política pública de familia. Eh, el rol del psicólogo, como quiera que sea, en cualquiera de las dos líneas que acabo de mencionar, en cuanto a la familia, realmente se ve enfocado más a fortalecer las capacidades de las familias. Si bien es cierto, realizamos cierto tipo de acciones de prevención, de promoción o de intervención en el ámbito familiar, eh, a veces tendemos a creer que nuestra labor es como llegar a mejorar o a cambiar, digámoslo así, algún tipo de disfunción o algún tipo de dificultad que tenga la familia, y tendemos como a de cierta manera etiquetarlo como el problema, vamos a solucionarles el problema, y no es así. Nosotros somos como unos mediadores para que la familia reconozca sus propias habilidades, sus propias capacidades, y para que ellos mismos sean quienes busquen el camino, o dentro de sus posibilidades encuentren la solución o encuentren un camino viable a poder mejorar esas condiciones de vida que los lleven a estar mejor o que los lleven a tener un bienestar mejor. Entonces yo diría que nuestro papel en este ámbito es de acompañar, de guiar y de ayudar a fortalecer las propias habilidades de las familias. Gracias. Bueno, ¿cuáles son los aspectos éticos y disciplinares que debe saber y aplicar un psicólogo que ejerce su profesión en este contexto familiar? Bueno, los aspectos éticos y disciplinares, yo creo que están primero, o uno tiene que relacionar primero aquellos que son comunes en todas las áreas y en cualquiera de las relaciones humanas. Entonces, partimos del respeto, el respeto por el otro, el respeto por la privacidad de la familia, el respeto por, pues si ya hablamos del ámbito disciplinar, entonces el respeto por la confidencialidad. Las familias tienen una intimidad,
que nosotros como profesionales tenemos que respetar, tenemos que saber manejar. Entonces, esa confidencialidad y esa confianza que nos dan las personas o las familias cuando las abordamos, me parece que es fundamental. También de pronto esas competencias disciplinares o aquellas competencias que tienen que ver con el consentimiento informado, sobre todo cuando abordamos familias donde hay niños o niñas o adolescentes, puesto que tenemos que también no perder de vista la normatividad que está relacionada con esta población, ¿no? Entonces, nuestras competencias disciplinares también tienen que ver con las normas, primero de convivencia, segundo las normas que rigen el actuar del profesional y digamos, del Estado, en atención a la garantía de los derechos de esta población, ¿sí? Y por supuesto, pues, ¿cuáles serían las competencias disciplinares? Pues todas aquellas herramientas que se nos han brindado dentro de la formación que hemos tenido como psicólogos, ¿no? Entonces, tenemos que ser lo más coherentes, lo más responsables a la hora de aplicar algún tipo de conocimiento con las familias con las que abordamos. Y pues reitero, ante todo, con el mayor respeto del mundo hacia estas personas. Gracias. ¿Desde qué enfoque psicológico desempeña su rol en este contexto familiar? Bueno, cuando hablamos de familias, no estamos hablando de una sola persona. Cuando hablamos de familias, hablamos de varias personas. Y cuando hablamos de familias, también hablamos de diferentes tipos de familias. Las familias han venido sufriendo grandes cambios y transformaciones a través de la historia, ¿no? Entonces ya no concebimos a la familia solamente como papá, mamá e hijos, sino que ya hay familias donde están reconstituidas, aquellas que están separadas, familias monoparentales, familias por decisión que, por ejemplo, solo tienen un hijo y demás. Entonces nosotros tenemos que atender a estas nuevas realidades, ¿no? Y en este mismo sentido, pues entonces concebimos a la familia como un sistema, ¿sí? Un sistema que se ve afectado. Cuando un miembro se afecta, pues también se afectan los demás miembros de este sistema. Entonces podría decirte que abordamos a la familia desde el enfoque sistémico. Pero también a la hora de hacer algún tipo de intervención pedagógica o de una intervención de prevención y demás, abordamos otros enfoques de la psicología como son el cognitivo-conductual, ya que buscamos de pronto cambiar algunos pensamientos, algunas cogniciones y algunas formas de actuar de las familias respecto a su propio desarrollo. Entonces, podemos tomar herramientas o podemos tomar algunos elementos de diferentes enfoques. Como te digo, pues personalmente nosotros o yo desde donde trabajo siempre manejamos el enfoque cognitivo-conductual. Sí, eso sería. Gracias. ¿Cuáles son las situaciones problemáticas más frecuentes que debe abordar el psicólogo en este contexto familiar? Bueno, definitivamente la problemática que más aqueja a nuestras familias boyacenses es la violencia intrafamiliar. Vivimos en un contexto donde todavía predomina la cultura machista, patriarcal, que de alguna u otra manera lleva a que se vea o se visibilice mucho la violencia de género, y donde se mantienen ciertas conductas
inapropiadas a la hora de establecer relaciones y dinámicas familiares sanas para todos sus integrantes. Entonces se evidencia muchísimo y los índices de violencia en Boyacá son altos y se evidencia en los reportes que se hacen en medicina legal, en las comisarías, en las personerías, en los centros de salud, donde se evidencia que hay presencia de violencia física, emocional, económica, psicológica, negligencia de los padres, abandono y muchas otras realidades que finalmente convergen en lo que denominamos la violencia intrafamiliar. Tal vez este tipo de violencia no es tan manifiesta como hace algunas épocas en la violencia física, tal vez, pero sí se evidencian otro tipo de violencias, como lo mencionaba anteriormente, que están presentes, que son menos medibles, menos denunciadas, son hasta normalizadas por nosotros mismos en la sociedad, pero pues que son como el pan diario y el pan de cada día en las instituciones donde se manejan temas de garantía de derechos para las familias. Entonces, sobre todo en las comisarías de familia, este tipo de situaciones es donde más se evidencia. Entonces yo podría decir que sí, que la violencia intrafamiliar es como el tema que más toca y a lo que más le apuntamos desde las políticas y desde el quehacer, digamos, de las entidades gubernamentales. Muchísimas gracias, psicóloga María Odalinda. Gracias por su entrevista. Espero le siga yendo muy bien. Dios la bendiga y que tenga una feliz noche. Mil gracias, muy amable. Bueno, Nidia, muchas gracias a ustedes por su invitación. Muchas gracias por interesarse en saber qué es lo que hace el psicólogo en su práctica, ya en su práctica profesional, en su diario vivir. Me parece que es un ejercicio académico valioso para que los estudiantes tengan una perspectiva un poco más amplia de lo que son los conocimientos que uno tiene que adquirir dentro de la academia, que por supuesto son la base de todo nuestro ejercicio profesional, pero que de pronto algunas veces dejamos de lado como la parte práctica. Entonces podemos aprender de varias formas y escuchando y a través de la experiencia de otros también es un ejercicio válido de aprendizaje. Entonces, muchas gracias a ustedes por abrir estos espacios. Que tengas buena noche. Gracias, muy amable.